Sean todos bienvenidos. Ya, déjenme colocarme cómodo y damos inicio al presente webinar de hoy. Vemos que ya varias personas se unieron al webinar, así que no tenemos más tiempo de espera, así que damos inicio. De todas maneras, lo que estoy verificando es que esté cargado el documento ya de la presentación. Sí, veo que está cargado. Así que pueden descargarlo de la pestaña de documentos. Muy bien. Nuevamente sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tocar una temática muy interesante, tal vez para las personas que ya están en el rubro de sistemas de detección y protección contra incendios. Ya van a poder nutrir mayor conocimiento, y las que no, van a ver una parte muy interesante y muy importante de este tipo de sistemas. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ya estamos con la presentación en línea. Si tuvieran alguna consulta previa o algo, pueden escribirnos al chat. ¿Ya? A ver, acá hay algunas consultas. ¿Ya inició el seminario? ¿No puedo escuchar? Sí, sí, ya inició. Así que, Juan Gabriel y todos los que estén en línea, pónganse cómodos, alisten un libro de apuntes, ¿ya? Si pueden grabarlo también el webinar, grábenlo. Muy bien. Me presento, señores. Mi nombre es Roberto Sanga, asesor técnico en la regional de Digicor La Paz, encargado de asesoramiento técnico en proyectos y soluciones tecnológicas. El tema que vamos a tocar hoy va a ser las soluciones contra incendios bajo la normativa NFPA 72. Muy bien, demos inicio entonces, ¿ya? Este es el temario del día de hoy y vamos a ver algo introductorio sobre las normativas y cómo la debemos aplicar. Vamos a hablar sobre el NFPA, qué es, elementos básicos de un sistema contra incendios, el diseño, la selección y ubicación de los dispositivos, qué funciones complementarias podemos aplicar. Vamos a ver equipos de la marca Honeywell en la línea Notifier que pueden ser implementados en este tipo de soluciones. Y vamos a ver la forma de integración de este tipo de sistemas. Señores, va a estar abierto también el canal de preguntas. En cierta parte del webinar vamos a abrir este espacio para responder las preguntas y consultas que ustedes tengan. Entonces, por lo tanto, si ustedes tienen preguntas que ya les ha sucedido anteriormente o que recién están trabajando sobre algún proyecto o algún requerimiento, pueden realizarlo. Vamos a tratar de responder a todas para que no nos quedemos con las dudas. Así que, bueno, si hay algunas consultas, pueden dejarlos en la pestaña de preguntas y más adelante abrimos ese canal de preguntas y respuestas. Muy bien, veo que se van sumando también varios participantes. Todos sean bienvenidos. Y bueno,
Sin más, demos inicio. Bueno, al hablar de un sistema de alarmas contra incendio, nos vamos a preguntar cuál es el propósito. El propósito nos va a llevar a que primero se tiene que detectar una alerta contra incendios, ¿ya? Luego se debe alertar y luego se debe proceder a la evacuación con el objetivo primordial de salvar vidas. Eso es el resumen del propósito de un sistema de alarmas contra incendios. Debe detectar, debe alertar y debe permitir evacuar con el fin de salvar vidas. No hay otro objetivo. El objetivo principal es este, aunque pueden llevar de la mano otros, otros objetivos que ya sean para salvar la infraestructura, salvar bienes, no parar la operatividad. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Los criterios que se deben considerar para un sistema de protección contra incendio. El principal que habíamos indicado es la protección a la vida. Vienen otros criterios que pueden ser protección a los bienes, a la propiedad, la continuidad de la operación. Entonces, a ver, antes, detallemos un poco qué es lo que decimos cuando el objetivo protección a la vida. Este sistema nos debe permitir salvaguardar la vida de humanos principalmente, y en sitios donde recurran incluso hasta mascotas, animales, también debería estar protegido. ¿Ya? Protección a los bienes, a la propiedad. Entonces, generalmente las empresas, los beneficiarios, sean edificios familiares, edificios comunes, edificios que pertenecen a empresas privadas o ser bienes del Estado, van a buscar si sufren un impacto o un evento de incendio en sus instalaciones, estos generen el menor impacto posible al contar con un sistema de protección contra incendio. Ya entonces, posterior a la protección de la vida de los ocupantes de la infraestructura, se busca la protección de los bienes o de la propiedad. Continuidad de la operación. Si en un edificio o en una infraestructura se presenta un evento de incendios, deberíamos nosotros contemplar también de que si el evento ha sido producido en un sector, no sea factor para que todas las operaciones del lugar sean paralizadas, sino se prevea de que solamente el sector pueda ser atendido y la empresa, la entidad ya continúe con las operaciones normales, o por lo menos el impacto sea mínimo, ya mientras se brinde atención al sector donde esté la alerta, esté la alarma, esté la afectación. Claro, si en caso es algo mucho más grave, sí, sí, pero en eventos menores no debería afectar con la operación normal del ente, de la empresa. Protección al medio ambiente.
Actualmente ya es un criterio normalizado que de que cualquier evento suscitado en las instalaciones, en las empresas, no sean causantes de un daño al medio ambiente. Entonces, un incendio puede causar daños al medio ambiente y eso incluso está normado y está penado según las legislaciones donde nosotros estemos, ¿ya? Acá en Bolivia tal vez no es muy clara las normas de construcción u otros, pero sí pueden llevarnos a situaciones incluso legales si no se han previsto ciertos factores y nosotros seamos eh, causantes de daño al medio ambiente. Entonces, también debe considerarse ese factor. Vamos a la NFPA. ¿Qué es la NFPA? La NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, en sus siglas en inglés, NFPA. Es una organización global sin fines de lucro que ha sido establecida desde los años 1896 con el fin de evitar o eliminar la muerte, lesiones y o pérdidas económicas en propiedades debido a peligros relacionados con incendios y la electricidad. Para entender cómo debemos aplicar la NFPA, entonces hay bastantes artículos que nos van a llevar con un fin común. Uno de ellos es revisar la normativa NFPA 101. Antes, no quiero irme sin mencionar esto, les dejo el link de la página de la NFPA. Es de libre acceso. Podemos descargar las diferentes normativas, eh, tanto actuales, que la última es la versión 2019. Hay algunas otras que de acuerdo a un periodo de tiempo se van actualizando. Entonces podemos tener libre acceso, pero debemos crearnos una cuenta en esta página para poder acceder. Lo que sí no vamos a poder realizar es descargarlo de manera libre. Para descargarlo debemos realizar la compra de los ejemplares que necesitamos. Pero si ustedes ya son una empresa, un personal que se dedica constantemente a este rubro de sistemas de detección contra incendios, de seguro que sí les va a servir y es una herramienta muy útil. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, considérenlo, o por lo menos visitar la página y revisar los diferentes ejemplares y las versiones que han salido. Tengamos en cuenta que estas normativas se van actualizando en periodos de tiempo constantes, entonces cada 3 años sufren actualizaciones o a veces cada año sufre alguna actualización, alguna modificación, entonces es bueno estar atentos a esos cambios. Ya la NFPA viene a ser una normativa destinada a los Estados Unidos y que rige a nuestra latitud, que viene a ser América. Entonces, muchas normas locales, como también normativas o estándares de productos, se basan en esta norma NFPA para que los equipos y sistemas puedan tener
todas esas protecciones de seguridad, como habíamos indicado, el objetivo principal es salvaguardar la vida. Nosotros entonces vamos a revisar la NFPA 101, ¿ya? No es en sí la NFPA 72, que viene a ser otra norma, pero la NFPA 101 nos hace referencia tanto en la NFPA 72 como también en esta misma NFPA 101 y nos va a llevar a entender cómo debemos nosotros planificar y qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta. La NFPA 101 es el Código de Seguridad Humana, ¿ya? Que tiene como propósito proporcionar los requisitos mínimos de protección contra incendios con la debida consideración hacia la función para el diseño, operación y mantenimiento de edificios y estructuras. El objetivo, asegurar la vida de sus ocupantes o habitantes. La aplicación en edificios y estructuras nuevas y existentes. Vale decir entonces, en cualquier edificio o estructura debe aplicarse este código de seguridad humana. También se aplica a vehículos ya móviles o fijos eh, que estén en un edificio o que tengan un cimiento y estén sujetos a ser ocupados por personas. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier lugar, ya sea móvil, fijo, estacionario, temporal, donde van a estar personas dentro y sean pasibles a, a tener un incendio, un evento de alarma de incendio, deben ser considerados con este código de seguridad para, uno, resguardar la vida humana. Las formas de alcanzar el propósito, ¿cuáles van a ser? Uno es la prevención de la ignición. ¿Esto qué quiere decir? La prevención del inicio del incendio. Y en el caso de que se llegue a iniciar el incendio, la detección de incendio, control del desarrollo del incendio, el confinamiento, extinción de incendios, ¿ya? Instalación de refugio o evacuación y reacción del personal. Entonces, todos estos eh, puntos deben considerarse para realizar una buena guía en el proceso de un incendio, tanto desde la detección, que es lo que a nosotros nos interesa, ya la detección tanto del inicio del incendio o el control del incendio, ya para que luego también vaya de la mano el confinamiento, la extinción del incendio, evacuación del personal y reacción del personal capacitado para poder evacuar y controlar el incendio en un determinado sitio. Eso es la norma de código de seguridad humana, ¿ya? Entonces, donde sí podemos identificar de que la detección es un punto muy importante y tal vez el punto inicial. Y por eso también debemos revisarlo, ¿ya? Si vamos a trabajar con la normativa NFPA 72, entonces estas otras normas deben ir de la mano porque ellos nos van a ayudar el cómo, el para qué
realizar la instalación de los distintos dispositivos o la selección de distintos tipos de tecnología. La NFPA 72. Entremos en materia. El Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización. El alcance. Cubre la aplicación, instalación, ubicación, desempeño, inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de alarma de incendio. Nos dice que bajo esta norma nosotros debemos contemplar cómo se debe aplicar un sistema de detección contra incendio, cómo debemos realizar la instalación, cómo debe ser la ubicación de los dispositivos, cómo debe ser el desempeño, la inspección, pruebas, las pruebas necesarias que se deben realizar y el mantenimiento de estos sistemas. ¿Ya? La implementación de estos sistemas no terminan una vez instalado, ya que generalmente suceden muchas instalaciones, muchas empresas y muchas empresas que instalan también estos sistemas, se realiza la implementación y se olvidan, no realizan el mantenimiento adecuado. Y acá yo les hago la pregunta a las personas que se dedican a este rubro. ¿Ustedes cumplen con los mantenimientos necesarios y adecuados en los sistemas de incendios que ustedes ya implementaron? ¿O recomendaron realizar mantenimientos periódicos, rutinarios de estos sistemas? La mayoría seguro me dice, no, no sé, se tenía que hacer mantenimiento, ¿no? Hay esas interrogantes. Pero trabajar con esta normativa nos dan los parámetros de cómo realizar todas estas tareas. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito? Definir los medios para activar señales, transmitir estas señales, notificar y anunciarlas, los niveles de desempeño y la confiabilidad de los diversos tipos de sistemas de alarma de incendio. Entonces, acá nos indica cuáles son los equipos adecuados, qué niveles de desempeño debemos elegir, cuáles van a ser los parámetros de activación de señales, de cómo transmitir las señales y cómo notificar a las personas. Tengamos en cuenta que en una situación de incendio, las personas se van a transformar, no van a ser las mismas. ¿Por qué? Vamos a estar en una situación de adrenalina. Adrenalina, nerviosismo, miedo, ya impotencia. Entonces, se deben considerar también esos detalles. Y la norma NFPA 72 nos indican los medios para contemplar todos esos puntos. Hagamos un resumen de los puntos de la norma y cuáles nosotros debemos contemplar y o revisarlos a profundidad. ¿Ya? Hacemos un resumen de los más importantes, pero ojo, eso no quiere decir que toda la norma no debamos revisar. Si nosotros vamos a estar en el área, nosotros estamos haciendo instalaciones, debemos contemplar la totalidad de la norma, como también debemos contemplar los anexos. Hay anexos que nos indican que debemos revisar normativas NFPA distintas a la 72, otro tipo de certificaciones. Entonces, debemos complementarlas para tener un conocimiento íntegro. Ya, muy bien. Entonces, el contenido de la norma nos vamos a basar en los capítulos. En los capítulos, capítulo 1 es la administración, publicaciones de referencia en el capítulo 2, capítulo 3 definiciones,
capítulo 7 nos indica la documentación. Prácticamente todas las normas en FPA coinciden hasta el capítulo 7, ¿ya? Voy a hacer énfasis en el capítulo 7, que es documentación. Muy bien, este es un punto muy interesante. Y acá me lleva a preguntar nuevamente a los asistentes. Ustedes, cuando han instalado sistemas de detección de incendios, ¿entregaron toda la documentación al beneficiario, al cliente final? ¿Lo realizaron? ¿O solo entregaron el sistema funcional y ya? Me parece que muchos van por la segunda opción, ¿verdad? Sucede eso. Entonces, en la norma NFPA 72 nos indica eso, que se debe contemplar toda la documentación del proyecto, tanto la documentación del diseño, la documentación de análisis de riesgo, documentación de implementación, documentación de pruebas, documentación de mantenimientos, diagramas, planos, todo lo que conlleva al sistema implementado. ¿Ya? Entonces, eh, mire, si bien hay normas locales que no te obligan, pero tú deberías presentar. Y esto es aplicado a la norma NFPA 72. Si tú has trabajado con equipos NFPA 72 y no has entregado esta documentación, entonces no has cumplido, no has cumplido con esta normativa. Ya, entonces, para que lo tengan en cuenta, sí, la documentación es muy importante en un proyecto, en un diseño. Muy bien, fundamentos. Vamos al capítulo 10. Los fundamentos, sí, los fundamentos nos van a indicar cuáles son los parámetros, cuáles van a ser los puntos a medir, qué van a ser eh, los principales motivos que nos van a llevar a la implementación de los distintos dispositivos y protecciones que realicemos. Ya, muy bien. A partir del capítulo 12, nosotros ya nos hace referencia a nuestro rubro, donde nos indican qué tipos de circuitos deben tener estos sistemas, ya, cuáles son las vías que deben tener de conexión y de comunicación. Nos van a resaltar también las inspecciones, las pruebas y los mantenimientos a realizar, dispositivos de iniciación. ¿Qué son los dispositivos de iniciación? ¿Cómo se deben contemplar? Dispositivos de notificación. ¿Qué son y cómo deben ser instalados? Sistemas de comunicación de emergencia. Como también tenemos alarmas de estación única y múltiple. Y también sistemas domésticos de alarma contra incendios. Entonces, todos estos capítulos ya nos habla de cómo es la selección, la implementación, las pruebas, la puesta en marcha de un sistema contra incendios y el mantenimiento que se debe realizar. Si bien vemos que es algo más aplicativo, algo más de, tal vez podemos llamar algo más técnico, pero los demás capítulos no los debemos obviar porque son complementación a todos estos capítulos que habíamos remarcado. Muy bien.
Si tienen consultas, pueden realizarla ya. Vamos a abrir un sector de preguntas y respuestas y ahí las vamos a ir respondiendo, ¿ya? Acá nosotros hemos marcado cuáles son los capítulos de implementación y prácticamente todo lo necesario del equipamiento a realizar. Habíamos indicado que no solamente es la norma NFPA 72 la que debe guiarnos, también existen las publicaciones de referencia. Dentro de la normativa NFPA 72 vamos a encontrar anexos donde nos van a pedir revise la NFPA 1, revise la NFPA 10, revise la NFPA 170, la NFPA 5000. ¿Por qué? Porque complementa cierta explicación o cierto contexto. Entonces yo les dejo un compilado cuáles son los necesarios para que ustedes también lo puedan revisar, lo tengan en cuenta y, y puedan dar una lectura, y puedan interiorizarse sobre el tema. La NFPA 1 nos habla sobre el Código de Seguridad contra Incendio, la NFPA 10, norma para extintores portátiles, la NFPA 13, norma para la instalación de sistemas de rociadores, la NFPA 25, norma para la inspección, prueba y mantenimiento del sistema contra incendio, la NFPA 70, Código Eléctrico Nacional, la NFPA 101, Código de Seguridad Humana, la que habíamos visto a un inicio, la NFPA 170, norma para símbolos de seguridad contra incendios y de emergencia. Entonces, es importante porque a veces a nosotros nos piden que aparte de realizar la implementación de sistema contra incendio, debemos realizar la señalización, la simbología. Si no, nosotros no sabemos la NFPA 170, no dimos una lectura, podemos hacer algo incorrecto o erróneo. Entonces, tenemos que basarnos bajo esas normativas de referencia. La NFPA 5000, códigos de construcción y seguridad humana. Entonces, si son aplicados a obras que están en construcción o ya establecidas, son muy necesarias conocerlas. ¿Ya? Bueno, pasemos al siguiente capítulo, donde vamos a hablar los elementos básicos de un sistema contra incendios. ¿Cuáles son los elementos básicos de un sistema contra incendio? Ya, muy bien. Nosotros vamos a explicar, tal vez de manera resumida, qué compone un sistema de detección de incendios. Ya, vamos a tener nosotros un panel central, se les denomina el panel central, la unidad central de procesamiento, el CPU, ya la unidad de procesamiento central y otros nombres. En sí, es el núcleo del sistema contra incendios. Pueden tener otros accesorios, sí, pueden tener otros complementos, sí, pueden tener algunas estaciones remotas, sí, pero eso es cantar de otro tema. Concentrémonos en los elementos básicos. Vamos a tener dispositivos de entrada. ¿Qué son estos dispositivos de entrada? Los dispositivos de entrada son aquellos que van a detectar una señal, un dato o una acción. En este caso, en la imagen tenemos sensores de humo, sensores de temperatura, un jalador manual. Todos estos nos van a ser señales de entrada hacia nuestro panel. Tenemos dispositivos de salida. Generalmente los dispositivos de salida son aquellos que nos van a mostrar el estado del sistema,
nos van a alertar, nos van a indicar alguna anomalía, nos van a indicar alguna notificación u otro, ¿ya? Entonces vienen a ser estos sirenas, luces estroboscópicas, módulos de relé, todos aquellos que permitan alguna acción, ya sea visible o de operación en el sistema contra incendios. Acá vemos, por ejemplo, un sistema de detección analógica en el cual están todos enlazados en el mismo lazo de conexión, donde lo principal que utilizan es una supervisión de corriente. Entonces, cada vez que haya una variación de los valores de corrientes, el panel va a alertar. La diferencia de que son dispositivos análogos y no van a poder realizar una lectura de datos, no hay una comunicación bidireccional, por lo tanto, entonces, todos los elementos pueden generar distintos problemas y no vamos a saber cuál, no podemos nosotros limitar valores o hacer una comunicación en ambos sentidos. En los circuitos de salidas NAC, ¿ya? También, entonces se basa en un polo positivo y negativo que solamente está basado en la supervisión de corriente. Llevan resistencias de final de línea generalmente. Lo tenemos contemplado, pero no lo vamos a tocar por el momento porque son tecnologías que sí son aplicables para sitios pequeños, pero para sitios grandes ya no sirve. Tenemos la tecnología SLC. Cuando hablamos de la línea Notifier en Honeywell, este SLC es un lazo de comunicación inteligente que tiene polaridad positivo o negativo, donde se van a enlazar los dispositivos, se conectan los distintos tipos de dispositivos. La diferencia es la comunicación bidireccional. La comunicación va del panel central hacia los dispositivos, como del dispositivo hacia el panel. Pueden llevar datos métricos, datos de señales, y cuando nosotros queramos ubicar alguna anomalía, la vamos a saber con exactitud, eh, teniendo en cuenta cuál es el dispositivo que está presentando alerta, falla o error, ¿ya? O cuál es el dispositivo que me está generando algún tipo de sensado, métrica u otro, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve este lazo inteligente. Muy bien. Si hay consultas, déjenlas en la ventana de preguntas. Ya vamos a abrir el sector de responder todas esas preguntas. Ya acá tenemos un diagrama más resumido, donde el principal cerebro o el corazón del sistema contra incendios viene a ser nuestro panel central o CPU que habíamos indicado. ¿Pueden tener otros accesorios? Sí. Display, pantalla, teclado, extensiones remotas y otros, ya, pero sigue siendo el panel central. Tenemos del lado izquierdo las señales de entrada o de supervisión. Vienen a ser los detectores de incendio, diferentes sensores, sensores de humo, sensores de temperatura, sensores de distintos gases, ya, otro tipo de sensores que nos van a medir el ambiente y el estado del sitio donde nosotros estamos contemplando supervisar. Pulsadores de alarma,
¿ya? O jaladores, monitoreo de señales. Esto sucede cuando yo necesito contemplar otras señales. Pueden ser señales análogas, como también pueden ser otro tipo de señales, otros protocolos de comunicación. También puedo hacer ese monitoreo de otros dispositivos. Tengamos en cuenta que son dispositivos que nos van a generar señales de entrada o de supervisión. Muy bien. Vayamos al lado derecho, donde habíamos indicado que las señales de salida van a ser visibles o de alguna acción o reacción. Para ello entonces, tenemos dispositivos de notificación NACS, que vienen a ser los circuitos NAC, las derivaciones o conexiones directas a sirenas estroboscópicas, luces, sirenas, campanas, ¿no? Entonces, todos esos dispositivos que me generen notificación audible o visual es un dispositivo de salida. ¿Ya? Y se los conoce como circuitos NAC. Control de automatismo, puedo tener salidas, puedo tener elementos de señales de salida para controlar otro tipo de sistemas. Estamos hablando de un sistema de detección contra incendios, pero así también hay otros sistemas de mitigación o extinción de incendios. Entonces pueden controlarse a través de este sistema. Transmisión de alarmas. Entonces yo necesito llevar todas estas eventos, alarmas, etcétera, a una estación de monitoreo central, a notificaciones directamente al usuario. Entonces, esa transmisión de alarma debe permitir llevar ese tipo de señales. Contemplamos también la fuente de alimentación. Generalmente se contempla una fuente de alimentación principal más fuente de alimentación de respaldo. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos básicos que se deben contemplar. Si alguna vez ustedes lo pensaban para qué servía o por qué se debe colocar, es básicamente en función a este esquema, donde tenemos resumidos varios elementos, pero que contemplan la arquitectura básica. Que se pueden instalar otros módulos, otros sistemas adicionales, sí, pero ya se basa en el requerimiento o el tipo de uso que va a tener el sistema. Ya, hablemos del controlador principal, el CPU, es el que nos supervisa todas las señales de entrada y salida del sistema, provee alimentación al sistema, monitorea entradas y salidas a través de diferentes dispositivos, sí, a veces necesita de otros dispositivos auxiliares para hacer el monitoreo, ¿ya? O controlar salidas. No solamente es eh, que el panel lo hace todo, sino requiere de otro tipo de accesorios. Hola, hola. Creo que tuve un corte de audio, pero ya estamos de vuelta. Eh, a ver, entonces volvamos con el controlador principal o el CPU. Habíamos indicado que es el que supervisa todas las señales, provee alimentación al sistema y controla y supervisa funciones suplementarias de otros sistemas si así se requiere.
Los dispositivos de entrada, entonces pueden usarse una variedad distinta de dispositivos de entrada, sensores de humo, de temperatura, sensores híbridos, sensores multicriterios, sensores de diferentes tipos de gases, sensores de tubería, sensores de extracción de aire, estaciones manuales, ¿ya? Pueden ser analógicos o también pueden ser conectados directo a un lazo inteligente. Eso de acuerdo a la necesidad. Los dispositivos de salida, eh, se cuenta con una infinidad de dispositivos que van a estar conectados a un NAC o a varios NACs. Entonces se debe contemplar cuántos circuitos de notificación yo voy a necesitar. No es lo mismo que vayas a instalar un sistema contra incendios bajo la norma NFPA 72 en un galpón, ya, que lo vayas a instalar en una oficina o en un edificio de oficinas, en un hospital, difiere mucho y aquí se deben contemplar todos esos elementos, diferentes circuitos de entrada, diferentes circuitos de salida o NACs, ¿ya? Y para ello entonces tenemos diferentes dispositivos. La alimentación eléctrica, entonces habíamos indicado que la alimentación principal viene a ser la corriente alterna AC y la alimentación suplementaria o secundaria viene a ser el uso de baterías. Pero también se pueden tener fuentes de alimentación auxiliares que me permitan proveer suministro de energía al sistema o a los diferentes circuitos NAC. Entonces, para ello voy a necesitar también contemplar que esos circuitos tengan su alimentación primaria. La alimentación primaria debe estar bajo normas de electricidad con los valores correspondientes, con conexión al atesamiento necesario, ya tanto también con las baterías sean las adecuadas. Algo importante y que muchos no cumplen, las baterías deben ser o deben tener la certificación UL dedicada para protección de incendios. ¿Ya? Lo que sucede muchas veces es de que las empresas, para no invertir más en el equipamiento, usan baterías que no son adecuadas para la protección contra incendios. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que estas baterías no funcionen correctamente. En el caso de un evento contra incendio, no cumplan la función que sea requerida. Por ejemplo, saco un fragmento de la norma donde nos piden que el sistema, si pierde la alimentación primaria, debe tener por lo menos 24 horas de respaldo con el sistema en reposo o sistema normal y 5 minutos de respaldo con el sistema en alarma. Eso nos dice la norma. Un, si en caso tiene un sistema de voceo, requiere que tenga 15 minutos de respaldo en estado de alarma. Y yo les pregunto si los que instalaron estos sistemas cumplen esos tiempos. Muchos me dirán que no lo han contemplado o no saben. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo correcto para cumplir estos tiempos? Se debe hacer el cálculo de carga y descarga de las baterías. Generalmente eso está contemplado por la métrica de ampere hora, ¿ya? Tienen que ver también de cuántos amperios son las baterías que van a utilizar, ver el ciclo de descarga que va a tener. Entonces, debe hacerse ese cálculo para llegar al tiempo que nos piden. Si ustedes han trabajado bajo una norma NFPA 72 y no cumplen con los tiempos, no están siguiendo las recomendaciones necesarias y mandatorias. ¿Ya? Muy bien.
¿Qué factores debemos considerar para garantizar un sistema de alarma contra incendio que esté correctamente diseñado? A ver, no vamos a entrar a detalles muy específicos, pero sí vamos a dar nociones para que ustedes también puedan averiguar, investigar y nutrirse de mayor información. Ya siempre se dice que el conocimiento y el aprendizaje no tiene límite. Así que qué bonito entrar en esta área, los que no todavía no han entrado y los que ya trabajan, interiorizarse mucho más y comprender muchas cosas del por qué y para qué. Muy bien, análisis de riesgos. Sacamos también un fragmento de la norma donde nos indican que debe haber una documentación de los análisis de riesgo que debe enumerar los diversos escenarios evaluados y los resultados esperados, tanto los resultados que pueden esperarse o tal vez resultados en pruebas realizadas, ¿no? Tal vez no se puede hacer una prueba general de todo el sistema en una infraestructura en general, pero sí se pueden realizar pruebas aleatorias, ¿no? Pruebas que estén sometidas a un estricto análisis de riesgo. ¿Y esto qué nos lleva a tener? Es un impacto menor o tener el menor riesgo en nuestras instalaciones, porque se han contemplado muchos factores: tamaño del ambiente, cantidad de personas en sitio, lugares o vías de evacuación, señalización, cantidad de dispositivos, etcétera. Para ello también nosotros debemos contemplar qué tipo de amenazas tenemos en el lugar. Miren, yo les doy un ejemplo. No es lo mismo el riesgo de un incendio en, en un espacio abierto, en un galpón, podemos indicar, que no tiene elementos inflamables o elementos que puedan generar combustión, que cuando tenemos un sitio donde puede ser una fábrica, un depósito, un almacén, oficinas, donde tengo elemento que puede generar combustión, ¿ya? O también puedo tener una cantidad elevada de personas, ¿ya? Entonces, sí hay riesgo. Todo ese análisis de riesgo debe estar documentado, debe enumerar todos esos escenarios y cuáles son los pasos a seguir o las recomendaciones que se generan. Ese es un buen diseño de un sistema contra incendios, haber evaluado todos esos factores y tratar de minimizar todos esos riesgos al mínimo. Tal vez no se va a poder en su totalidad, porque puede conllevar a muchos otros elementos u otras áreas, pero en lo que respecta al área de detección, minimizarlo. Muy bien, vamos a ir a una parte más interesante, aplicativa, donde vamos a ver el diseño, la selección y la ubicación de los dispositivos. Entonces, acá yo les pido que puedan anotarse, vamos a dar también términos claves, términos muy importantes, donde a veces nos consultan demasiado. Y la respuesta sigue siendo reiterativa. Hay que basarse en las normas. Según el lugar, según el sitio que tengamos, la normativa nos va a indicar
cómo implementarlo, cómo realizarlo, porque a veces nosotros tampoco conocemos el lugar. Hay que estar en el lugar, hay que evaluar el lugar y según a eso nosotros podemos determinar el diseño, la selección y la ubicación de todos los elementos y dispositivos del sistema de detección contra incendios. Algo preliminar, vamos a ver cómo se produce el fuego. El fuego se va a producir en base a combustible, tiene que haber un combustible, tiene que haber calor, oxígeno, que es importante, y una reacción química. La combinación de estos elementos hacen que tengamos la presencia de fuego. Entonces, ese es el principio básico. Entonces, lo que nosotros vamos a identificar son las etapas del fuego. Las etapas del fuego tenemos el inicio va a ser la presencia de un humo muy bajo, ¿ya? A veces los incendios no es que en un minuto todo el ambiente llega a quemarse, todos los elementos de combustión llegan a encender fuego. No, a veces inicia incluso desde cortocircuitos, inician de un elemento que viene generando chispa, ¿ya? Y eso debe ser detectado por el sistema de aspiración, ya sea un sistema de aire, un sistema de HVAC, que esté en constante movimiento de aire. A veces esto sucede en sitios como es data center, por ejemplo. Data center siempre tiene el ingreso de aire fresco, pero así también el aire que está concentrado llegan a aspirarlo y a evacuarlo. Entonces, en todo ese ductaje de evacuación del aire existente es donde debe haber un sistema de aspiración o detectores de aspiración del aire. Yo puedo detectar un incendio muy temprano teniendo detectores en ese sector. Cuando el humo ya se hizo presente y todavía no es tan denso, podemos indicar. Entonces aquí entran los detectores de humo, ya sean ópticos, iónicos ya no se utilizan, pero estos detectores entonces van a poder detectar dentro de su cápsula interior que el elemento que les llega es humo y hay la presencia ya de fuego. Puede ser un fuego mínimo, un fuego intermedio, pero tenemos la presencia de fuego. Entonces van a permitir activar el sistema contra incendios. Tenemos la detección de llama. Eso sucede cuando el fuego ya está en un nivel alto, el humo también. Entonces, los elementos para detectar deben ser precisos para este cometido. Entonces, se pueden utilizar, por ejemplo, los detectores de multicriterio, donde ya nos llaman a identificar el estado del incendio. Cuando la etapa del fuego se hizo mayor y no se ha podido detectar al inicio, tenemos una etapa donde el fuego ya es elevado y aquí entra la temperatura. La temperatura nos va a ayudar a detectar cuáles son los umbrales adecuados y correctos donde nosotros ya debemos actuar. Incluso a partir de acá, o la detección
de llama, podemos activar sistemas de mitigación o extinción de incendios. Depende la gravedad de la situación. Entonces, cuando tenemos detección de aspiración, por ejemplo, no es necesario activar sistemas de mitigación o extinción de incendios, porque puede ser muy bajo y puede ser controlado por personas. Cuando es un fuego medio e intermedio, entonces aún todavía las personas pueden actuar, pero cuando los niveles son altos ya no, ya dependen de otros elementos químicos, otros sistemas para que podamos tener el control del fuego. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos nosotros iniciar el diseño? Vamos a dar los parámetros. Como hemos indicado, no vamos a ahondar en el tema porque eso nos llevaría a un webinar de unas 3 horas fácilmente. ¿Ya? Se debe seleccionar los dispositivos adecuados, fotoeléctrica, de línea o dedicado. ¿Cuál sería el costo total, por ejemplo? Sí, se debe hacer un análisis de costos. ¿Cómo puede afectar el ambiente al detector seleccionado? No es lo mismo de instalar un detector en un galpón abierto que en una sala de oficinas. Ya, entonces diferencia mucho. Entonces deben cambiar también los dispositivos. ¿Cumple el dispositivo con las especificaciones y o normativas? Eso también tienen que tener en cuenta. No es nomás instalar cualquier dispositivo y el dispositivo no cumpla con las normas o especificaciones y o códigos. La ubicación de dispositivos, dónde ubicar los detectores, dónde ubicar las estaciones manuales y dónde ubicar los dispositivos de notificación. Cálculos, cómo calcular la autonomía de las baterías, la caída de tensión en los circuitos de notificación. Tengan en cuenta que hay instalaciones que son pequeñas, no nos complican, no hay largo tendido de cable, pero cuando las instalaciones son extensas, superan los 1000 metros, entonces aquí debemos contemplar cálculos de caída de tensión, como habíamos indicado, cálculo de la autonomía de las baterías para cubrir los tiempos indicados. Vamos a ver la ubicación o sembrado de los detectores o de los sensores de humo, de temperatura. Se deberá realizar el diseño de cobertura total de las distintas áreas por los detectores. Entonces acá, yo vi muchas personas que hicieron diseños al tanteo. Les doy un ejemplo. Mira, tengo un ambiente pequeño. No saben incluso la dimensión o hacen un cálculo a priori, pero y dicen, no, acá debo tener uno, no necesito más. Pero puede ser que sí. Va a depender mucho de la cantidad o la distancia, el área que tengan, la cantidad de personas también que estén en el lugar, ¿ya? Entonces, hay que evaluar mucho esos temas. Generalmente las empresas o los clientes finales, las entidades, no quieren invertir. Mientras menos gaste en su inversión, para él es un logro. O muchas veces también las empresas integradoras. Mientras menor sea su inversión en equipamiento, mayor ganancia para ellos. Pero se han puesto a pensar si sus instalaciones están siendo garantizadas, están siendo o están cumpliendo las normas correspondientes o la función principal que es salvar vidas. Entonces ahí vamos a tener la respuesta. ¿Ya? En algunas situaciones puede ser que no se quiera instalar los sensores necesarios y adecuados, ¿ya? Entonces, la función del instalador, de la empresa integradora, debe explicar al dueño del edificio
el alcance del sistema de incendios, el cual la función, como habíamos indicado, es salvar vidas. Por lo tanto, si el dimensionamiento no abarca de manera completa todos los ambientes, podemos tener un sistema de detección de incendios nada preciso y puede haber consecuencias posteriormente. ¿Ya? Aplicando la normativa NFPA 72, ponemos como referencia qué sección revisarlo. Debe incluir todos los ambientes, pasillos, almacenes, sótanos, áticos, espacios por encima de los cielos falsos, plafón y otras subdivisiones y espacios accesibles, así como el interior de todos los armarios, cabinas de ascensores, escaleras cerradas, rampas. Eso es lo que nos dice la norma. Ustedes, las personas que instalaron o están en el proceso de instalación, ¿contemplaron esos ambientes? Puede ser que sí, o tal vez no, pero la norma es clara, ¿no? Acá nos indica que todos estos ambientes deben ser considerados para la instalación de sensores o detectores. Hay ciertas excepciones, lo pueden revisar en la sección 17.53 del 1 al 5, ¿ya? Nuevamente reitero, pueden ustedes ingresar a la página de la NFPA y registrarse y poder revisar en línea la normativa. Si quieren descargarla, ya tiene un pago adicional que tienen que realizar, ¿no? La otra es de manera gratuita. Habíamos indicado que los detectores también deben tener las certificaciones correspondientes. En este caso es la UL, la que manejan la mayoría de los dispositivos. Entonces, la ficha técnica del modelo de dispositivo nos va a indicar bajo qué certificación o norma está trabajado. Estas normas y certificaciones hacen referencia a que estos dispositivos han sido testeados y probados en condiciones extremas a las que puede trabajar y han pasado esas pruebas. Si un dispositivo no tiene estas certificaciones y o trabajen bajo cierta normativa, quiere decir que no ha sido testeado por laboratorios o entes que hacen esta tarea y por lo tanto el funcionamiento puede ser no preciso. ¿Ya? Acá les dejo un ejemplo cómo ustedes pueden revisar de un dispositivo en la página UL, la Undergrad Laboratories, ya que esto nos indica cómo hacer la revisión y la verificación en la página UL, ya. Nosotros vamos a visitar la página UL, ya, y vamos a llevar el código del que nos generaba el dispositivo, la ficha técnica. Y prácticamente acá nos muestra el modelo del detector y cuáles son los parámetros a ser considerados al momento de instalarlo. Ya entonces podemos hacer la revisión nosotros mismos. Hablemos sobre la cobertura. ¿Qué cobertura debe tener los detectores? Actualmente nos indica que deben tener un radio de 6.4 metros. Ya contemplando dentro de ese radio una cobertura real de 9 metros, ¿ya? Generando un rectángulo o un cuadrado dentro de ese radio. Esa es la cobertura máxima que tiene un detector de humo, ¿ya? Se deben aplicar ciertas reglas que nos indica en la normativa, fórmulas que se deben aplicar, porque podemos tener sitios irregulares, sitios tal vez más altos. Entonces, las reglas comunes de espaciamiento van a estar espaciamiento frente
a radio de cobertura. Entonces, todo eso nos indica la norma, cuáles son las fórmulas, cuáles son los parámetros que debemos seguir. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo nosotros ubicar en un determinado lugar, una determinada área, varios sensores. Tengamos en cuenta que se van a ubicar de esta manera. Ya habíamos indicado que nuestro radio o nuestra cobertura real es de 9 metros. Si esos 9 metros no se cumplen, entonces vamos a tener puntos ciegos y por lo tanto la detección de un incendio no va a ser de forma precisa. Acá mucho juega también el espaciamiento frente a radio de cobertura. Vemos sitios que tienen casi ideales, pero donde lugares donde no llegan a cubrir, ¿no? O sitios totalmente irregulares. Para aquí aplican esas fórmulas donde exactamente poder ubicar el detector y genere una cobertura efectiva. En sitios irregulares también debe contemplarse la misma lógica, contemplar el radio de cobertura de 6.4 metros, ¿ya? Y todo esto debe siempre ser plasmado en un plano. Miren, si acá vemos, puede ser como todo un llenado de línea sobre línea, pero es que esa es la cobertura que se necesita para este lugar. Y pueden ser lugares muy sensibles, donde tengamos mucha cantidad de personas, donde tengamos elementos de combustión, entonces sea necesario la instalación de esta cantidad de detectores. Los detectores tienen que estar accesibles para la inspección, prueba y mantenimiento. No debería estar instalado de esta manera. Y hay muchas instalaciones que sí la dejaron así. ¿Por qué? Porque es una instalación inicial y luego vinieron otras instalaciones y se fue tapando. Al último, no cumplen su objetivo. Si los detectores van a estar en un lugar donde van a estar sujetos o pasibles a algún daño, pueden ser lugares donde usen maquinaria, usen elementos o herramientas pesadas y que pueden afectar, contemplan usar jaulas o elementos de protección a estos dispositivos, porque si se dañan, va a haber un tiempo donde no puedan cubrir esa detección eh, de alarma, ¿no? Detección de incendios. Los detectores tienen que estar soportados de manera independiente de sus conductores. A veces lo han conectado directamente a la tubería que lleva o un conector muy frágil, ¿no? Entonces tiene que estar fijado de manera correcta. Tal vez alguno ya lo ha visto, ¿no? Este tipo de imágenes que les muestro es común. Sí, sí, lamentablemente es común en las instalaciones donde toca visitar, de que no estén correctamente instalados, estén de manera provisional, entonces no cumplen su función. La función es detectar un incendio para evitar perder vidas, ¿no? La estación manual de alarma, entonces, por ejemplo, aquí hay una guía que nos indica cómo instalarlas, dónde instalarlas. Es la guía ADA, American Disability Association. Esta es una norma donde nos indica que todas las personas deben tener acceso a este elemento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay personas altas de estatura, bajas de estatura, entonces todas deben poder acceder
a la operación de estos elementos, ¿no? Se usan generalmente cuando hay un incendio o algún evento de fuego y la persona tiene que empujar el elemento, ¿ya? O deslizarlo y el sistema automáticamente debe alertar o generar una alarma, ¿no? También indica que no debe ser un elemento que se tenga que apretar, agarrar, pellizcar o torcer de una manera forzada. Ajá. Entonces, un dato que nos indica que la operación no debe ser superior al peso o a la fuerza correspondiente a 5 libras. Entonces, existen elementos que no cumplen esa normativa, ¿no? Porque para activar tienen que hacer mucha fuerza, tienen que doblar el mecanismo, la palanca. Entonces, no cumple con lo indicado. Ubicación para montaje. Según las recomendaciones de la NFPA 72, no debe ser menor a 42 pies, a 1.0 metros, ni mayor a 1.2 metros con relación al piso terminal. La altura no debe ser menor a 1.07 ni mayor a 1.22 con respecto a un piso ya acabado. A veces lo miden cuando todavía el piso no se instaló. El piso ya tiene que estar con su porcelanato, tablero, piso flotante, piso técnico, entonces ya debe estar instalado o considerado esa altura. Una estación adicional deberá ser considerada si la distancia entre una estación manual y la otra, si es mayor a 61 metros. En el caso, por ejemplo, si tenemos una ubicación de un pasillo o de un área que es mayor a 61 metros, debe considerarse ya dos estaciones manuales. Si es menor a 61 metros un área, solo debe tener una estación manual, ¿ya? Y debe instalarse en un lugar donde no tenga obstrucciones, sea accesible y el color contraste con el fondo del área. Generalmente se lo hace de color rojo. Acá tenemos un diagrama cómo debe ser instalado. Hemos indicado a 1.07 como mínimo y no mayor a 1.22. ¿Y cuán alejado de la puerta debe estar? Máximo a 1.5 metros. Ya a 1.5 metros. Cercano al lugar de salida. Acá lo que les decía, si supera los 61 metros, debe haber dos estaciones manuales. También se debe hacer un plano de ubicación de los dispositivos. Si son escaleras, deben estar contempladas de la misma manera en escaleras. Si la escalera es mayor a 61 metros, debe también considerarse dos dispositivos. Los dispositivos de notificación, sirenas, alarmas, deben considerarse la instalación en una altura de 230 metros, ya, y debajo del techo a 0,15, que ese es el parámetro ideal. Generalmente se mide por dBs, que es una intensidad relativa al ruido, pero también vamos a encontrar al dBA, que es la unidad relativa al ruido en el rango audible para el oído humano. Entonces, debemos contemplar estos valores. El sonido ambiente, por ejemplo, en un dBA nos genera un sonido leve y 130 dBA es muy fuerte, nos puede dañar el oído. Entonces, contemplar valores intermedios para que el sistema sea realmente audible. La altura a considerar, también la NFPA nos indica, de 2.03 metros a no más de 2.44 metros.
Se pueden utilizar relevadores y contactos, y estos es generalmente para activar otro tipo de dispositivos u otros sistemas. Las funciones complementarias que vamos a encontrar mediante el panel central de detección de incendios, puede monitorear y comunicarse con otros sistemas de la infraestructura o del edificio. Y llamada y captura de elevadores, controladores de acceso, presurización de escaleras, sistemas de ductos y campanas, extracción de aire, sistemas de aire acondicionado o HVAC. Muy bien, luego vamos a hablar de la línea de equipos que tenemos en Honeywell, que es de la serie Onyx Works. ¿Ya? Muy bien, veo que hay bastantes preguntas también, y antes de pasar a responder, vamos a hablar sobre la línea de equipos. Lo vamos a hacer algo breve, porque el tiempo nos está pisando también, no queremos hacerlo algo largo. Les dejo el link para que ustedes puedan revisarlo. Tenemos en diferentes tamaños de paneles, esto de acuerdo al lugar o a la infraestructura a cubrir. El NFS 320, que tiene un lazo que nos puede soportar 159 detectores y 159 módulos direccionables. Se aplica en lugares pequeños, como ser pequeños negocios, centros comerciales pequeños, almacenes, algún restaurante. Tenemos el NFS 640, que esto nos permite tener máximo 318 detectores y 318 módulos direccionables. También tiene la función de integración con voceo, ya integrado al sistema contra incendios. Se aplica en oficinas comerciales, condominios, fábricas, banco, hoteles. Tenemos la NFS 330, que nos va a permitir incorporar 1590 detectores direccionables y 1590 módulos. Ya, la integración opcional con voceo también. Esto se aplica generalmente en lugares más extensos, más grandes, edificios corporativos, edificios de universidades, hospitales, aeropuertos, minería, industrias, refinerías, estadios, centros comerciales grandes. Entonces hay que contemplar para dónde nosotros lo vamos a utilizar. Acá tenemos un resumen de la comparación de los tres modelos de paneles y cuáles son las capacidades. Todas trabajan bajo las normativas o certificaciones UL, ULC, FIM, ¿ya? Acá dejamos también la familia de los detectores y módulos compatibles. Dejo el link para que ustedes lo puedan revisar. Tenemos diferentes familias de detectores, ¿ya? La Climate Plus, IntelliQuad, View, IntelliQuad Plus, Intelligent Fast. Son varias familias que tienen las funciones dedicadas, ¿ya? O algunas muy específicas, y también nos indican dónde nosotros podemos aplicarlo. Detectores multicriterios, por ejemplo, que no solamente detectan humo o temperatura, también detectan monóxido de carbono, ¿ya? Algunas que son muy precisas en la detección de humo, que generalmente está basado en su detección óptica o luz láser, ¿ya? Y estos se aplican en lugares muy específicos como cuarto de servidores, sala de equipos eléctricos, ¿ya? Asimismo hay otros detectores monóxido de carbono, ¿ya? O multicriterios que se aplican en diferentes lugares, hospitales, dormitorios, residenciales. También se tiene la línea de detectores de diferentes tipos de gases,
hidrógeno, monóxido de carbono, pero esto ya va aplicado a la industria, donde tenemos distintos tipos de gases y estos también pueden acoplarse a un sistema de detección contra incendios. Las estaciones manuales de alarma generalmente vienen bajo todas las normativas de NFPA y certificación UL, que nos van a permitir cumplir con todas las normas anteriormente indicadas, los dispositivos de notificación, de la misma manera, diferentes modelos, diferentes capacidades, diferentes valores de potencia. Vamos a ver el tema de soluciones integrales. Habíamos indicado que los sistemas de incendios pueden trabajar de manera básica, pero como también pueden trabajar con integración a sistemas de monitoreo, muestra de dispositivos visuales como ser letreros inteligentes, voceo, comunicación por voz, ya comunicación a correo electrónico, SMS, ya entonces eso viene a ser una integración para que la comunicación pueda llegar a diferentes lugares, ¿ya? Como también vamos a encontrar la integración de múltiples paneles, múltiples unidades de procesamientos, ¿ya? E integrar en una sola plataforma. ¿Es posible realizarlo? Sí, sí, existe el OnyxWorks, que viene a ser una red de centrales que nos ayudan a eso, integrar múltiples equipos, múltiples sistemas contra incendios y monitorearlos bajo una sola plataforma. Muy bien, señores, espero que les haya sido muy útil la explicación. Ya, vamos a pasar al sector de preguntas y respuestas. Si tienen alguna consulta, realícenla por este medio. Ya, también les voy a dejar yo mis datos para que ustedes, si no lo tienen ahora, o puedan contactarme más adelante. Preguntas, diseños, proyectos que estén realizando, ya, sin ningún problema yo les voy a contestar. Escríbanme mi correo, ahí está mi número móvil también. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, iniciemos entonces. Un saludo para Roberto Arias. Ya, Roberto Arias nos pregunta, ¿cuál es la norma para Bolivia o se usa una internacional como la del 2019? Actualmente no se está utilizando una norma propia boliviana. Hacen referencia, por ejemplo, hay normativas en electricidad, hay normativas en construcciones que hacen referencia a la normativa NFPA 72, pero una norma propia boliviana no, no la sacaron, no hay una exclusiva. Lo único que vi es que te hacen referencia a la NFPA 72 como base, entonces es muy importante tenerla en cuenta. He escuchado, sí, que se está trabajando en el tema de poder generar una asociación donde normen todas las instalaciones de detección contra incendios acá en Bolivia, pero aún está en proyecto, está en verde, podríamos indicar, porque no lo han podido plasmar de una forma oficial. Pero las dos normativas que trabajamos en Bolivia y las más comunes es la NFPA 72, que viene a ser la normativa americana, y la CE, que viene a ser la norma europea. Las dos las que utilizan en Bolivia. Ya, puedo decir incluso por cercanías de
y la rigurosidad que se tienen en algunos otros proyectos, la NFPA 72, se aplican a proyectos mucho más grandes, más complejos. ¿Ya? Nuevamente, Roberto Arias nos consulta cómo se hace un mantenimiento de sistema contra incendios. Se debe planificar. El sistema contra incendios no termina con la entrega de los equipos instalados. Se debe planificar los sistemas, o perdón, el mantenimiento preventivo, correctivo cada cierto periodo de tiempo. Puede realizarse cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, anual. No debería pasar del anual. Mucho depende del área donde donde esté implementado el sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, miren, si tenemos un lugar como una fábrica donde genera residuos y polvo, y entre estos van a ser que van a afectar a nuestros dispositivos de detección. Entonces, el mantenimiento tiene que ser periódico. Puede ser un lugar como oficinas donde no generen mucho residuo, mucho polvo, y estos tal vez pueden incluso durar un año, pero debe haber un mantenimiento. Y en el mantenimiento se debe evaluar la funcionalidad de todos los elementos del sistema contra incendios. Tenemos en cuenta que son detectores, estaciones manuales, sirenas, y ahí tiene que haber el documento donde se verifique la funcionalidad correcta y pasen las pruebas de funcionamiento. En caso de que no pasen las pruebas, el funcionamiento sea no el óptimo, debe cambiarse. Eso es la responsabilidad de las empresas que instalan integradores, técnicos, realizar esa tarea, ¿no? El mantenimiento está en ello, de informar el estado real de los equipos. Y no solamente son detectores, sino sirenas. Tenemos en cuenta también el tema de fuentes de alimentación, baterías, ya no se hace esa revisión y lo que pasa en un tiempo es de que estos sistemas llegan a fallar. Las fuentes de alimentación se terminan arruinando, las baterías ya no están cumpliendo la función, ocasionan otros daños, y ya el cableado tal vez tuvo algún daño y está afectando algún dispositivo, y lo que sucede es de que el sistema ya queda obsoleto, ya no lo usan. Conozco varios sistemas que se han instalado hace unos 3 años, 5 años, y ya no están operando. ¿Por qué? Porque no hay esa recomendación de mantenimiento, ¿ya? Y la recomendación no debería ser como opcional, debería ser mandatoria. Muy bien. Siguiente. Ya. Sigue consultando Roberto. Sí, sí, miren. Y la pregunta va, ¿no? ¿Cómo se hace un mantenimiento de un sistema de incendios? ¿Hacer funcionar el sistema o mediante una simulación? Deben ser pruebas reales y cada punto debe someterse a esta prueba. Si no, el mantenimiento no es efectivo. Tiene que hacer la prueba de cada punto, ¿ya? Y una vez que se haga la prueba de cada punto, verificar cuál es el estado del dispositivo. En algunos puntos usaremos, pues, de acuerdo al sensor que nosotros utilicemos, humo. Podemos utilizar también, hay otros tipos de spray que son ideales, ¿ya? Para hacer una detección real.
y de acuerdo al elemento vamos a tener nosotros que planificar eh, el testeado de los equipos, ¿ya? Mediante los equipos de Honeywell también se pueden hacer el testeo de valores. No es 100% mandatorio toda esa prueba, pero sí nos sirve para ver que los dispositivos están respondiendo a las pruebas que se están realizando. Podemos lecturar esos datos. Ya. Guido Cruz nos consulta una pequeña explicación de análisis de riesgo, por favor. Ya, muy bien. Guido, acá el tema es de que se deben minimizar los riesgos en una instalación. ¿Y cómo? Lo que yo les decía. Imagínense, no es lo mismo instalar un sistema contra incendio en una fábrica donde están en un galpón unas 100 personas que instalar en otro galpón donde no hay personas. Habíamos indicado que el primer objetivo de un sistema contra incendios es el de salvar vidas. Entonces, acá nosotros tenemos que evaluar que en el lugar donde existen varias personas existan todos los elementos de detección necesarios, existan los elementos de señalización de audibles, visibles, eh, tengamos rutas de evacuación y todos esos factores que también son parte de un sistema de detección. Ya entonces, eso nosotros tenemos que contemplar, ¿ya? Roberto nuevamente nos consulta. Gracias, muchas preguntas nos están llegando. También pueden escribirnos de dónde nos están acompañando, tal vez es del interior del país. Yo me encuentro en la ciudad de La Paz, tal vez están en otro país incluso, ¿ya? Les mando saludos a todos, nos pueden escribir también. Eh, la conexión SLC es paralela. Sí, prácticamente una conexión de lazo inteligente SLC que lleva Honeywell es instalar equipos bajo el mismo lazo, todos están en el mismo lazo, pero cada dispositivo conversa de manera separada con el panel. Tiene su protocolo de comunicación. Por ejemplo, en Honeywell usa el protocolo FlashCAN, que le permite comunicarse directamente con el panel y al panel también le permite comunicarse directamente con el dispositivo. ¿Para qué? Para entregar datos o recibir datos, depende del momento, o incluso puedo ajustar parámetros. Ya eso es lo que nos permite. Una conexión análoga o convencional viene a ser todos los dispositivos montados a una misma conexión, pero ningún dispositivo tiene comunicación directa con el panel. Lo único que hace es cambiar de estado o valor eléctrico, lo cual detecta el panel y genera un tipo de alerta. Ya, eso es lo que realiza. Roberto Arias nos vuelve a consultar. Para 24 horas se necesita banco de baterías. Sí, pueden necesitar otro tipo de baterías alternativas. Mucho va a depender de cuán grande sea el sistema. Si tu sistema es grande, vas a necesitar baterías adicionales o baterías de mayor capacidad. ¿Ya? Por eso entonces se debe hacer el cálculo de baterías, se puede hacer el cálculo de la descarga. Entonces, todo ello se va a contemplar de acuerdo al tamaño de nuestro sistema de detección contra incendios. A ver, Percy Escobar nos consulta, ¿cuál sería el sensor adecuado en galpones? Depende mucho.
Si la altura supera los 10 metros, por ejemplo, 9 metros para arriba, un sensor de humo, por más que sea direccionable, no nos va a trabajar de manera correcta. Por lo tanto, entonces se deben contemplar barreras de luz láser, que estos sí trabajan en alturas arriba de los 10 metros, cubren largas distancias. Yo recomendaría eso, barreras infrarrojas, ¿ya? Para incendio. Hay problemas con el audio, John. Sí, un momento nos desconectamos, ¿ya? Saludos a todos los que están consultando, preguntando también, ¿ya? ¿Cada cuánto deberíamos hacer el mantenimiento del sistema? Lo que nosotros habíamos indicado es de acuerdo a dónde esté instalado, ¿ya? Por ejemplo, si yo instalé esto en unas oficinas donde no generan muchos residuos, pues el mantenimiento incluso puedo hacerlo de manera anual. ¿Por qué? Porque no genera mucha afectación al sistema. Pero si mi sistema está en un lugar donde genera mucho polvo, mucho residuo y además hacen mucho movimiento, pueden ocasionar daños a los dispositivos, al cableado y a todos los elementos, entonces debe reducir, debe ser en un lapso de 3 meses, 4 meses, 6 meses, el, la programación del mantenimiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que debe considerarse. ¿Ya? Nos pregunta el señor Gustavo Enrique la diferencia entre la N54 y la NFPA 72. La NFPA 72 es una normativa que nos va a trabajar o que toma parámetros americanos, estadounidenses. Ya, y todos sus parámetros los usa la NFPA 72, y si nosotros trabajamos con la NFPA 72 es basado en la norma americana. Pero si queremos usar la N54 hace referencia a una norma europea, ¿ya? Y que prácticamente tiene sus similitudes, pero diferencian en algunos otros objetivos, en algunas otras formas de implementación o de funcionamiento, ¿ya? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. John Peñalosa nos consulta, ¿se puede hacer conexiones, por ejemplo, que una vez detecte humo, activar un aspersor para ir mitigando el fuego? Sí, por supuesto. Esa es la integración del sistema. Ya la integración de estos sistemas contra incendios con otros sistemas nos llevan a indicar que si detecto algo, pueda generar alguna acción. Y aquí aplica lo que yo les decía, el análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque imagínense si yo genero incluso falsas alarmas y tengo conectado un sistema de mitigación como ser, no sé, tal vez pueden ser aspersores o rociado de agua. Si me detectó falsas alarmas, mi sistema no es tan confiable y preciso, puede ocasionar daños. Hay que buscar que nuestro sistema sea lo más preciso posible, minimizando los posibles errores o contingencias que pueda tener. Margarita Tola nos va a consulta. Para las casas domóticas, ¿cómo podría ser la instalación? Existen dispositivos que son inalámbricos y a veces en diferentes departamentos, diferentes condominios, ya no se puede realizar un cableado. ¿Por qué? Porque voy a afectar el material, voy a dañar la infraestructura.
Por lo tanto, entonces, se pueden contemplar dispositivos inalámbricos. No en esta línea de equipos que yo les mostré. Hay otros dispositivos, otra línea de equipos inalámbricos que se pueden implementar. Ya, entonces, eso nos ayuda a qué? A no tener un cableado, a no tener afectación a la infraestructura, pero es para eso, para sitios pequeños, no abarca sitios grandes, ¿ya? Sitios grandes sí te van a pedir que sea cableado y todo lo demás. Sitios pequeños todavía sí se considera tecnologías inalámbricas, ¿ya? Espero haber respondido tu pregunta, Margarita. Vamos con el siguiente, Diego Valverde. Ese tipo spray, ¿cuáles son sus calidades y qué diferencia hay entre valores que da con uno de prueba común? Está haciendo referencia a aquellos spray que nos ayuda para realizar las pruebas de los sensores de humo. Hay de diferentes calidades. Miren, alguna vez lo hemos visto de industria americana, industria estadounidense o algunas europeas. Siempre traten de basarse que estos tengan las certificaciones necesarias, como en este caso es la UL dedicada a incendios. Si tiene la UL dedicada a incendios, quiere decir que sí es para esa función. Si no lleva esas certificaciones, no te van a generar una prueba efectiva. Muy bien, vamos al siguiente. Marcelino Julián nos consulta. Cubre un radio de 6 metros el sensor de humo, ¿a qué altura? Generalmente estas, a ver, no sé si está acá la presentación, a ver, para que nos podamos explicar de mejor manera. Generalmente son a los 9 metros, ya, de altura. Esto debido a que, no lo tengo acá. No lo tengo acá. Porque les decía, cuando superan los 10 metros, los sensores generalmente pierden su efectividad y ya no son útiles. Deben considerarse otro tipo de dispositivos. ¿Ya? Entonces, hasta los 9 metros y fracción, sí es factible instalar estos dispositivos. Superiores necesitan otro tipo de dispositivos. John Peñalosa nos consulta, los detectores de gases, ¿qué tan sensibles o exactos son y qué grado de protección tendrán? Pues en la línea de Honeywell, donde tenemos los detectores de gases, son altamente confiables. La sensibilidad que realizan son muy precisas. Pueden también setearse o configurarse a valores específicos, tienen distintas certificaciones, algunas pueden trabajar en intemperie, algunas pueden soportar incluso golpes, ¿ya? Diferentes tipos de gases y sus variaciones. Sería una lista extensa poder nombrarlos, pero están como gases metano, sus variaciones de esas, monóxido de carbono, ya, y otros. Me quedaría corto si quiero nombrar todos, pero hay una gran variedad. Y esto aplicado a la industria cubre de manera total los requerimientos, ¿ya? No hemos visto que no haya cumplido ninguna especificación que sea muy, eh, como les indicaría, cuando son muy precisas, y estos dispositivos sí llegan a cumplir.
Tenemos otra pregunta de John Peñalosa. ¿Se puede hacer una instalación en el que se avise mediante mensaje al celular o al correo que hay un incendio? Sí, sí, sí. Es una parte que también habla la normativa NFPA 72, ¿no? Donde debe haber este tipo de comunicaciones. No te especifica exactamente cómo, pero sí. Entonces, nosotros trabajamos con la marca Honeywell y la línea Notifier, y estos sí, sí tienen esta comunicación, ya sea por SMS, por correo electrónico, ¿ya? Muy bien, señores. Si hay alguna otra consulta, otra duda, me parece que no. Hemos concluido. Bueno, me toca agradecerles a ustedes por la asistencia. Eh, Siempre es bueno ver nuevas cosas, interiorizarse, aprender más, que tengan un buen resto de jornada, y si tienen algunas sugerencias para los próximos webinars, si tal vez necesitan interiorizarse más sobre instalaciones bajo norma NFPA 72, podemos realizarlo. Si me pueden enviar un correo indicando qué temáticas necesitan profundizar, y así lo vamos programando para los siguientes webinars. Ya tienen mis datos de contacto. Tengo una consulta más que la vamos a responder. Como la última, ¿cómo se hace la configuración para hacer la comunicación con el sistema celular? John, lo que se debe realizar es tener los dispositivos correctos, ¿ya? Y necesarios para esa comunicación, y a través de esto tener los medios de comunicación. Si yo voy a usar correo electrónico, necesito una conexión a internet, ya necesito un servidor de correo, y a través de eso sí realizarlo. Si voy a realizar SMS, necesito una comunicación móvil que me permita transmitir por SMS, ¿no? Y por ende también la línea o crédito necesario para ese tipo de comunicación. Sergio Rodrigo nos indica muy útil toda la información que se dio a conocer. Eh, yo quedo complacido cuando esta información les sirve a ustedes. Aplíquenlas, siempre lean, traten de implementar en sus proyectos estas normativas. Tal vez no lo van a implementar en su totalidad, pero traten de llevar esas buenas prácticas, y los que tal vez no están en el rubro, es un rubro muy, muy bueno, y si tú te especializas en este rubro, incluso llega a ser algo rentable por el tema de la complejidad que lleva, ¿no? Muy pocas personas están capacitadas en esta área. Puedes optar por certificaciones, puedes dedicarte al diseño de sistemas contra incendios. Así que es una rama muy rentable, donde muy pocas personas lo explotaron, porque a veces piensan que un sistema contra incendios no es nada más que detectar y ya. No, es un sistema mucho más complejo que abarca mucho más de conocimiento, de apoyo en otras normativas. Entonces, ayuda mucho al perfil profesional, ¿ya? Muy bien, espero que a todos les haya gustado el webinar, y como les decía, para futuros webinars pueden mandar un mensaje indicándome qué temática quieren que continúe, tal vez el mismo tema, profundicemos, llevemos alguna otra marca. Estamos para eso, ¿ya? Cualquier comunicación, estoy atento, y un buen día para todos. Y no olviden cuidarse, aún nos encontramos en tiempos de pandemia. Muy bien, hasta luego a todos.